Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 21 de febrero de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Lo que pasa en China cuando hay actos de corrupción. Sorprendieron a un alto funcionario en un acto de estos y óiganme las penas que le impusieron. Cadena perpetua. Confiscación de todos sus bienes y pérdida de sus derechos políticos para siempre. Aquí los mandan para la casa o les ponen penas alternativas. Muy bien. Pasado mañana es 23, señores. Pasado mañana es el gran concierto de la frontera y es la fecha en que deben entrar los recursos que se están mandando a Venezuela en especie para que la gente coma un poco y para que haya medios disponibles en los hospitales y en los centros de salud para atender a la gente. La gente se muere literalmente en Venezuela de hambre y de falta de recursos médicos. Y estos salvajes del ejército de Maduro están empeñados en que no dejan entrar esas ayudas. Esto es inaudito, inaudito, que la gente se siga muriendo en Venezuela por cuenta de la torpeza de este salvaje que se llama Nicolás Maduro y de sus asesores, pues ni hablar de la señora Delcy Rodríguez y de todo eso que hay alrededor de él. Tenemos que llamar la atención sobre cosas que pasan desapercibidas. Hace poco, en las vecindades de Montería, se robaron literalmente a un señor que iba con dos jovencitas, una que era su hija y la amiga de su hija. Apareció ya el cadáver de una de las niñas, de la hija del señor secuestrado. Ni rastro del señor y de la otra niña. Esas cosas están pasando en Colombia. Resultado de la paz, por supuesto. Y ayer, en Bogotá, se robaron 2 camiones, así como ustedes dicen, como ustedes están oyendo, 2 camiones. Ya no es el cosquilleo donde se le roban la billetera a una persona, lo que es muy grave. No, se roban 2 camiones. Y la policía dedicada a ver quién compra empanadas en la calle. A propósito, ¿alguien sabe de la existencia de un tal general Ateortúa? Nos preguntamos. El procurador general de la Nación, Carrillo, defiende la JEP y dice que no hay que objetar la ley estatutaria de la JEP, la ley que permite que los narcotraficantes sigan cometiendo el delito de narcotráfico sin extraditarlos, la ley que le va a garantizar impunidad a los que han cometido delitos contra los niños, la ley atroz estatutaria de la JEP. Esa no hay que objetarla, dice el procurador, que supuestamente es el que debe defender a la sociedad colombiana. Señor procurador, ¿se le olvidó a usted cuál es su misión esencial? Su misión esencial es ser el defensor de la sociedad colombiana. La Constitución del 91, que es tan torpe como lo fueron muchos de sus autores, resolvió cercenar, dividir en 2 la Procuraduría y poner al lado la Defensoría de los Derechos Humanos. Eso es lo mismo. Esa Defensoría de los Derechos Humanos no sirve para nada, eso debiera ser una sola Procuraduría. Pero de todas maneras nadie le ha quitado al procurador la obligación y la facultad de defender los derechos de la gente. Y los derechos de la gente no quedan defendidos por la JEP, señor procurador. La clemencia mata.
la fuente de impunidad total que será la JEP es el peor modo de incitar a nuevos actos de violencia en Colombia. A propósito, la JEP manda a pasear los peores criminales de las FARC. Sergio Gel nos contará que la señora Marta Lucía Zamora va a ser llamada a juicio por estos hechos, a pasear los bandidos de las FARC, entre otras, nada menos que el que puso la bomba o ayudó a poner la bomba en el Club El Nogal, el que la puso físicamente, murió, voló por los aires con la bomba que puso. Pero el que armó toda la cosa salió a pasear por cuenta de la JEP. Esa es la JEP, señores. Eso lo que hacía la señora Marta Lucía Zamora. En Colombia aumenta la confianza del consumidor. Esta es una muy buena noticia económica porque el consumo es un elemento esencial de la dinámica económica. Estaba en menos 19% y ahora está en menos 2.8. Menos 2.8. Es decir, la confianza es negativa, pero no tan negativa como era hace unas pocas semanas. El edificio Mónaco, que es el edificio emblemático de Pablo Escobar, donde Pablo Escobar vivía allá con su familia, allá le pusieron una bomba a los del cartel de Cali. Eso desencadenó la guerra feroz entre los dos carteles, todo en el edificio Mónaco, que iba a servir, por lo menos en nuestro tiempo, para que servidores públicos del Ejército de Colombia tuvieran allá su casa. No sabemos qué pasó, pero ahora va a ser sometida a una implosión, porque el edificio Mónaco está siendo, entre otras cosas, motivo de peregrinación. La gente va en peregrinación para ver dónde estuvo Pablo Escobar, cuál era su casa, cuál era el sitio donde fue muerto. Esto es inaudito, pero bueno, eso existe. ¿Qué le vamos a hacer? Los 23.000 millones de pesos de Petro, que fueron embargados por la Contraloría, ya estaban pignorados. Los había pignorado Petro para responder por los gastos de su campaña. El Banco de Colombia, que parece que es el más afectado porque había recibido en pignoración esos recursos y los tenía retenidos mientras le pagaban la deuda, se queja y dice: ahora me dejan sin garantías. Entonces, ¿qué precedente es este para los futuros créditos que le otorguemos a las campañas? Nos dan en garantía los recursos correspondientes y viene después el mismo Estado y los embarga. Ave María. Venezuela necesita 300.000 toneladas de alimentos. La ayuda es un paliativo, es un modesto paliativo, pero la situación de Venezuela es una situación crítica. La gente literalmente no tiene que comer. Y la comida que hay es a unos precios tales que es imposible para la gente. Hay unos ricos, porque por cualquier razón lo son, y que se han quedado en Venezuela, por cualquier razón se han quedado, que son capaces de comer, de comprar lo que venden en los supermercados. Ni hablar del que tiene un salario mínimo que es de un poco más de $5 al mes. Ni hablar. Ese, ¿cuándo va a comprar un kilo de carne? Nunca. Habilitados por la ONU varios altos funcionarios de Kim Jong-un, el tirano de Corea del Norte, para viajar a Vietnam con ocasión de la reunión entre Trump y Kim Jong-un. ¿Qué pasará ahí? Seguramente nada, pero ya lo veremos. La tortuga que parecía extinguida. Apareció una tortuga que todos daban de pertenecer a una especie extinguida hace más de 100 años en la isla de Galápagos, un tesoro de la humanidad que pertenece al Ecuador, y apareció la tortuga. Nos preguntamos, ¿estaría sola la tortuga o habrá por ahí otras tortuguitas de esa misma especie? El canciller iraní acusa a Israel de estar haciendo o ejecutando bombardeos en Siria y lo amenaza.
y lo amenaza. Irán amenaza. Irán, dicho sea de paso, un país donde la gente tiene hambre. La pobreza en Irán es pavorosa. Ah, pero tiene bomba atómica y tiene armas. Qué cosa, por Dios, estos ayatolas se las traen. Glencore, la gran multinacional que ha estado en Colombia, vamos a averiguar si tiene intereses todavía en Colombia, ha dicho que limitará la cantidad de carbón que produce en sus minas para contribuir a la limpieza del medio ambiente. A propósito de esto, confirmamos la noticia de que el país del mundo que más limitó las emisiones de CO2 al aire el año pasado fue los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias precisamente a la inmensa cantidad de petróleo y de gas que obtiene por el sistema de fracking, que le ha permitido cambiar el carbón por gas natural. Eso ha reducido las emisiones como ningún otro país del mundo. El carbón tiene sus días contados. Sepámoslo, porque hay una porción grande de la economía colombiana que depende de las minas de carbón. La señora Theresa May anuncia avances en su misión en Ginebra, que es la misión de renegociar lo que ya negoció sobre las condiciones del Brexit, es decir, las condiciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea o de la Comunidad Económica Europea. En el Vaticano se lleva a cabo algo de lo más vergonzoso que ha habido en la historia de la Iglesia, una cumbre por pederastia. Esto realmente le nubla a uno el corazón. Lo tenemos que decir, somos católicos practicantes, católicos apostólicos y romanos, pero esto sencillamente le destroza a uno el corazón. Hay crisis cafetera en Colombia, lo venimos diciendo desde hace cuánto tiempo en la hora de la verdad. Los precios internacionales del café, que están por el lado de $1 la libra en el mercado de Nueva York, y Colombia tiene un pequeño sobreprecio por la calidad de su café, no son rentables. Eso no es posible mantenerlo así. Lo que no hizo la Federación en 50 años, habrá que empezar a hacerlo y se está empezando a hacer. Hay producciones de café como deben ser, que es con valor agregado. El sabor del café colombiano, el olor, la esencia del café colombiano no se puede producir en ninguna otra parte, porque esto es un café de la zona ecuatorial que además es café de ladera, café de montaña. El contrabando de cigarrillos en Colombia ha aumentado enormemente. El cálculo es que 1 de cada 4 cigarrillos que se fuman los viciosos a ese vicio tan, ay Dios mío, tan horrible que es el vicio de fumar, es de contrabando. Y otra noticia económica. Le han, entre comillas, quitado bienes a las FARC. Se ha incautado el estado de bienes inmuebles de las FARC. El 1% ha sido ya consolidado, la propiedad ha sido consolidada en el Estado. El 1%. Qué eficiencia, presidente Duque. Qué extinción de dominio express tan eficiente la que hemos montado. Fueron retirados en un convoy cientos de mujeres y niños del último bastión de ISIS antes del ataque final. Recordamos que ISIS está confinada en un espacio de 700 metros cuadrados, que tenían 1000 civiles. Ya sacaron de ahí las mujeres, los niños. Todo está listo para el ataque final. Seguramente morirán unos civiles que sigan allá retenidos ilegalmente, diría el diario El Tiempo, hablando de un secuestro, ¿no? Se aproxima el ataque final contra ISIS. Guaidó, el presidente legítimo de Venezuela, le pide a Suiza que congele cuentas de Maduro y compañía en ese país. Quiere decir que Guaidó sabe que allá hay inmensas fortunas de los bandidos de Venezuela en Suiza. Y Suiza es especialista en hacérsela de la oreja mocha. Por ejemplo, con los bienes de las FARC. Por ejemplo, digamos, uno de los negocios de Suiza es servirle
de refugio a los capitales negros que hay en el mundo. La embajadora de Guaidó en Costa Rica se tomó la sede diplomática. Los diplomáticos de Maduro todavía tenían plazo para salir de Costa Rica y Costa Rica lamenta el hecho. Pero la embajadora de Guaidó ya se tomó la sede diplomática. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos teme que 4 militares venezolanos que están presos por subversión contra los corruptos de Maduro están siendo torturados. Ha otorgado medidas cautelares en su favor. Sigue la tensión entre India y Pakistán por un atentado terrorista ocurrido en Cachemira, que ha sido zona perpetua de conflicto entre los dos estados. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide que se reduzca o elimine esa tensión. En los Estados Unidos, Bernie Sanders ya tiene $6 millones para su campaña, un demócrata de izquierda que hay en los Estados Unidos que quiere ser presidente de ese país. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU denuncia violencia en el sur de Sudán y pide investigaciones sobre el particular. Nos preguntamos, ¿le harán tanto caso esta vez a la comisión como la que le hizo el Estado colombiano a la comisión cuando dijo que a Andrés Felipe Arias se le estaban violando todos sus derechos y que entre otros se le violaba un derecho fundamental que es a la segunda instancia? Aquí el Estado colombiano hizo mofa, puso en ridículo a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. ¿Dónde están los derechos de Andrés Felipe Arias? La Comisión de Derechos Humanos dice se le están violando todos los derechos a Andrés Felipe Arias. La pena que se le impuso, completamente desproporcionada, completamente injusta, diríamos nosotros. Esa comisión dijo que era completamente desproporcionada. Y dijo que tenía derecho a una segunda instancia. ¿Dónde está la segunda instancia? El gobierno de Colombia se lavó las manos. El canciller, supuestamente amigo del Centro Democrático, le tiró la pelota a los magistrados de la Corte que están persiguiendo a Andrés Felipe Arias. Y esos magistrados dijeron que no puede ser retroactiva la norma, ni siquiera en materia penal, ¿no? Parece que no han leído la ley 153 de 87. No la han leído. Entonces dicen que no puede ser aplicable esa norma y que Andrés Felipe Arias está condenado y que la cosa juzgada no puede ser tocada. Para Andrés Felipe Arias no hay derechos humanos. Vamos a ver si para los de Sudán sí. El Plan Nacional de Desarrollo visto por el senador Ciro Ramírez. Sin Hidroituango, Colombia podría entrar en racionamiento eléctrico. Quienes tenemos alguna edad recordamos la época del racionamiento eléctrico en Colombia, cuando teníamos que comprar plantas eléctricas para sobrevivir después de las 5 de la tarde y para no quedar en la más absoluta oscuridad. Los almacenes, las oficinas de profesionales, etcétera, todos con servicio de plantas eléctricas más o menos manuales para paliar la crisis que ya tuvimos. Viene otra, sin Hidroituango vendría. Hidroituango no puede fracasar. Están diciendo que las paredes están muy bien, que los techos están muy bien. Creemos que ese examen solamente se puede practicar cuando ya la gente pueda entrar a la casa de máquinas y el día está todavía lejano. Y Hidroituango no puede fracasar. Y en Hoy en la Historia, recordaremos un día como hoy en el año de 1960, cuando el tirano de Cuba, Fidel Castro, nacionalizó de una vez todas las empresas privadas que había en Cuba. El resultado, visto tantos años después, casi 60 años después, lo que pasó con la economía cubana a raíz de esa nacionalización, parecida a las que hacía Hugo Chávez y parecida a las que hubiera hecho o haría
la izquierda si se tomara a Colombia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. En Colombia son las 6 de la mañana, 23 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en La Hora de la Verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. Papi, muy buenos días y muy buenos días a todos desde Washington, todavía frío, nevado, y bueno, es un panorama que recuerda mucho lo que está ocurriendo en la inmigración aquí en los Estados Unidos. Ayer fue publicado un estudio de la Universidad de Syracuse que dice que sumando los casos que se congelaron durante el cierre del gobierno, hay 830,000 casos de inmigración estancados en las cortes. Esta es una situación gravísima, los jueces de inmigración se están quejando y sobre todo, pues, esto afecta principalmente, según nos dijeron ayer los expertos, al gobierno de los Estados Unidos y la intención del presidente Trump de agilizar las deportaciones y sacar de este país a personas que no, según ellos, tienen méritos para estar aquí. Se dice que durante el cierre del gobierno se sumaron esta organización, que es unos investigadores independientes, dicen que durante el cierre del gobierno se sumaron entre 80,000 y 94,000 casos nuevos a este archivo de casos pendientes. Yo sé que es un rango bastante amplio, pero el Departamento de Justicia había calculado solamente 60,000 casos nuevos por audiencias que fueron canceladas en este periodo. Entonces, bueno, ¿por qué es grave? Porque esto beneficia sobre todo a los inmigrantes que tienen casos de inmigración bastante débiles, que están pidiendo asilos políticos y no califican. Estas personas se quedan más tiempo en este país, tienen más años para estar aquí y tienen opciones de buscar otros remedios migratorios para lograr su permanencia y para poder actualizar su estatus migratorio aquí. Afecta sobre todo a los que tienen los casos migratorios más sólidos, a personas a las que les están dando citas para dentro de 3 años. Llegan, piden su cita, dentro de 3 y a veces hasta 4 años están dando las citas en las cortes migratorias. Esas personas calificarían para alivios, tienen casos de asilo político que sí son válidos y tienen que esperar su permiso de trabajo, tienen que esperar que los legalicen, tienen que esperar todos estos beneficios que vienen con una vía al cambio de estatus y durante ese tiempo pues tienen que trabajar sin permiso de trabajo o tienen que no trabajar, no pueden ir a ver a sus países, no pueden viajar a ver a sus hijos. La última, hace 5 años, en el 2014, cuando hicimos reportajes sobre este tema, el estancamiento de casos en las cortes, y ya se estaban quejando los jueces, era de 350,000 casos estancados. Hace años estábamos hablando de unos 260,000 casos menos de los que estamos viendo hoy en día. Entonces es una situación realmente difícil. Me decía un experto, ya explotó, ya no es solamente detener a los que están entrando legalmente por la frontera, sino también agilizar los procesos acá. El caso de los jueces de inmigración es gravísimo, se están jubilando muchos de ellos, no están contratando jueces con la velocidad que se requeriría
y entonces estamos viendo una situación realmente crítica, una situación realmente contraria a lo que era el interés del presidente Trump. Me dice este experto que cree que ahora con estos anuncios y con esta explosión, digamos, en la situación, pues el gobierno va a tener que remediarla de alguna manera. Vamos a ver, nuevamente los inmigrantes con casos sólidos son los que más sufren y los que más se benefician son los que no tienen grandes argumentos para quedarse aquí, porque estando en proceso se liberan de la posibilidad de ser deportados y pueden ir mirando nuevas maneras de permanecer en Estados Unidos. Cita para dentro de 3 años. Bueno, y dicen pues que el problema era en España. Mariano José de Larra tiene uno de sus mejores artículos que se llama Vuelva usted mañana. En España, decía Larra, había siempre un motivo para decirle a la gente que llegaba a una oficina pública, vuelva usted mañana. Aquí no es vuelva mañana, sino vuelva dentro de 3 años. Inaudito. Y Trump quiere regularizar la situación en la frontera. ¿Cómo? Con estas circunstancias que nos está contando Cristina Londoño. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a ti, papi, gracias a todos y muy buenos días. Bueno, esa es pues la situación en los Estados Unidos con las Cortes de Migración. 3 años para una cita, para una audiencia. ¿Qué tal que pasen los 3 años y le digan a uno, el juez tiene dolor de muela, se tuvo que ir para donde el dentista? Entonces, ¿que espere otros 3 años? No, esto es inaudito en el país más desarrollado y más eficiente del mundo. Increíble, pero así es. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana revisando varios temas que tienen que ver con el proceso de paz y que hoy son noticia. El primero de ellos, el llamado a juicio de Marta Lucía Zamora, la directora administrativa de la JEP, por hechos relacionados con su actuación, muy corta por lo demás, como secretaria ejecutiva de ese organismo, de la Justicia Especial para la Paz. La Fiscalía General de la Nación le está imputando a Zamora cargos por los delitos de asesoramiento y otras actuaciones ilegales y perturbación de actos oficiales, esto tras inferir su posible participación en el favorecimiento indebido a exintegrantes de las FARC. Junto a ella, 2 contratistas de la JEP también fueron llamados a responder, y todo esto se relaciona con el supuesto encubrimiento a varios jefes de las FARC señalados para que abandonaran los espacios territoriales de capacitación y de reincorporación. Cabe recordar además que Estados Unidos ya le canceló la visa a Zamora, quien no ha dejado de ser polémica en su trayectoria profesional, en su vida pública, pues recordemos, fue ella como fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia quien solicitó en su momento que se ratificara la condena contra el coronel Plazas Vega, una condena que fue finalmente revertida y Plazas Vega fue declarado inocente. Pues bien, será ella, junto con 2 contratistas de la JEP, quienes deban responder ahora ante la justicia. Eso por los delitos, de nuevo, de favorecimiento a miembros de las FARC. Y entre tanto, mientras los guerrilleros escapaban de las zonas de concentración con la ayuda de estas personas, según lo dice la Fiscalía, pues conocemos hoy a través de la Sociedad de Activos Especiales que el Estado no tiene en su poder aún ni el 1% de los inmuebles de las FARC, pues los activos no suman ni 10.000 millones de pesos de los 484.000 millones de pesos en los que están evaluados esos bienes de las FARC. Bienes representados, en los 10.000 millones de pesos están representados en 8 inmuebles, de los que además 7 quedaron en manos de la Agencia de Tierras, porque, hay que decirlo, ni siquiera eran inmuebles de las FARC, sino que son terrenos baldíos de la nación que estaban siendo ocupados por las FARC. Así pues que en materia de reparación, ahí no se avanza en nada. La Fiscalía sigue tras el rastro de los inmuebles y de todos los bienes que las FARC no declararon ni entregaron, pues recordemos que la lista entregada por las FARC de sus bienes era tan ridícula que incluía exprimidores de naranja, traperos y hasta cirugías estéticas. Y para rematar, otro tema fundamental para el país y para el futuro del proceso de paz y de la reparación de las víctimas.
quienes merecen verdad, justicia y no repetición. El presidente Duque ayer, en una rueda de prensa y respondiéndole a la Corte Penal Internacional, que a través de su vicefiscal manifestó que de objetarse la ley estatutaria de la JEP, pues esto constituiría un revés, y que desde la Corte Penal Internacional, dijo el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, desde allí tendrían que considerar sus implicaciones. Esto muy en tono de amenaza. Así fue como respondió el presidente de los colombianos, Iván Duque. Yo he sido muy claro. Nosotros vamos a cumplir como siempre nuestra responsabilidad con mucho rigor. Yo tomaré los tiempos que me otorga la ley y buscaré la mejor decisión por parte del presidente que esté orientado a que en este país tengamos genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición. Yo he sido muy claro. Nosotros vamos a buscar aquí la mejor decisión para que haya genuina verdad, genuina reparación, genuina justicia y genuina no repetición. Y a mí me parece importante que tengamos un marco normativo que permita obrar conforme a sus objetivos. Gracias. Pues fueron esas las palabras ayer del presidente Iván Duque, eso también respondiendo a los cuestionamientos que le hacen desde, entre otras, la Corte Penal Internacional. El tema de la objeción de la ley estatutaria, objeción que sería por inconveniencia. Así pues, que son tres noticias las que repasábamos, que tienen que ver todas con el proceso de paz, el tema de la llamada a juicio de la señora Marta Lucía Zamora, el tema de los bienes de las FARC, bienes que no alcanzan ni el 1% de lo que debería, de lo declarado por las FARC, y pues el otro tema, el tema del que tanto se habla por estos días, y es el tema de la ley estatutaria de la JEP. La ley estatutaria de la JEP, el presidente Duque firme en su posición y tiene toda la razón. ¿Qué es esto? Pues de que los tipos estos, los bandidos estos reinciden y no pasa nada. Los delitos continuados, entonces por continuados se quedan. Narcotráfico, esto es una pelea por el narcotráfico. Los de la JEP quieren que los narcotraficantes de las FARC, el mayor cartel del mundo, siga haciendo lo que le da la gana con la cocaína, que es el veneno que nos mata. Muy bien. Está bien el presidente Duque que se mantenga así, que el pueblo lo respalda. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Estamos a 2 días del 23 de febrero, fecha escogida por Juan Guaidó y la oposición para entrar la ayuda humanitaria que podría salvar la vida de miles de venezolanos. El continente entero está en la expectativa de lo que pueda ocurrir porque además este sábado es el día en el que puede tener lugar el primer enfrentamiento físico entre guardias venezolanos y militares colombianos, brasileros y estadounidenses que estarán acompañando la entrega de medicinas y comida. También hay otro escenario posible y es el más deseado, que los militares que Maduro mande a la frontera decidan desobedecer al tirano y ese día den su apoyo a Juan Guaidó. Si eso llega a suceder, que hay una buena probabilidad de que ocurra, veremos a un Maduro atrincherado con unos pocos hombres que por los negocios y los crímenes que tienen encima no se quieren entregar, pero tendríamos a la mayoría de militares ya del lado de Guaidó. Las posibilidades de que esto sea lo que ocurra son cada vez mayores. Además de la presión de la ciudadanía, las advertencias internacionales contra quienes intenten bloquear el ingreso de la ayuda y seguir protegiendo a Maduro son cada vez más fuertes. Ayer, en un inusual pronunciamiento público, altos mandos militares de Colombia y Estados Unidos llamaron a sus pares venezolanos a que hagan lo correcto y permitan el sábado el ingreso de la ayuda humanitaria a su país. Por primera vez, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, envió un mensaje a la Fuerza Armada venezolana. Ustedes al final van a ser responsables por sus propias acciones. Mientras el militar norteamericano pronunciaba estas palabras, a su lado estaba el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Luis Navarro. Con la reunión de los más altos representantes de las Fuerzas Militares de Estados Unidos y Colombia, crece la expectativa ante la posible intervención internacional en Venezuela si los militares venezolanos no dejan pasar la ayuda. Maduro está tomando decisiones en medio del desespero y además de insistir en que no entrará la ayuda y en que los militares se harán
podrían matar por él, ha decidido que hará un concierto en el mismo puente donde está planeado el concierto por la liberación de Venezuela. Esto es el puente Tienditas, el sábado durante todo el día. Ustedes se preguntarán quién va a ir a un concierto organizado por el tirano. Bueno, pues el hambre como estrategia de los socialistas. Maduro ha prometido que dará comida a quienes vayan al concierto. Y respecto a los artistas, también se preguntarán quién puede cantar en un concierto de Maduro. Pues ya varios cantantes colombianos han denunciado que los llaman desde Venezuela a ofrecerles millones en efectivo y en dólares si se presentan en un concierto. No les dan las indicaciones ni les dicen qué tipo de concierto es y bueno, por supuesto, sospechan los artistas que es una trampa para llevarlos a cantar en el concierto de Maduro. Entonces, este sábado tendremos a militares estadounidenses y colombianos y a miles de personas intentando entrar la ayuda humanitaria por el puente Tienditas, mientras se realizan 2 conciertos separados solo por 300 metros. Un día muy importante. Esperamos atentos porque esa ayuda es la esperanza para miles de venezolanos que no tienen medicinas ni alimentos. Para cerrar voy a dejar estas cifras. El salario mínimo en Venezuela es de $5.45, una caja de aspirina vale $16.9, la amoxicilina $28.8 y el Ambrosol $12.73. Como ven, el 23 es un día fundamental para salvar vidas de manera inmediata y a largo plazo porque también puede ser el día de la estocada final contra Maduro. Esperemos que así sea. El ejército de Venezuela, tantos años gloriosos, de allá vino la libertad para toda América. Ese ejército no puede seguir en las manos de un déspota, de un tirano que pisotea los derechos de su gente. El ejército está integrado por hombres que tienen madres, que tienen hermanos, que tienen padres, que tienen amigos y que saben el dolor con el que están viviendo en Venezuela. Dejar pasar una ayuda humanitaria no es dejar pasar el terrorismo, ni dejar pasar nada que afecte la estabilidad de Venezuela. Simplemente poner de presente que el mundo está con los que sufren en Venezuela y que esa tiranía no puede prolongarse como tiranía de facto, porque de jure el presidente se llama Guaidó. Y estas pues son las noticias de último momento que viene desde Venezuela, lo que está pasando allá. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Atlético de Madrid en su mejor versión de esta temporada pasó por encima del Juventus y le ganó 2-0. Partido correspondiente a la ida de octavos de final de la Champions, jugado ayer en el Wanda Metropolitano de la capital española. Los uruguayos José María Jiménez y Diego Godín anotaron los goles del triunfo, solo hasta el minuto 78. Lograron abrir el marcador después de que el VAR, la videoayuda arbitral, anulara un tanto de Álvaro Morata, concedido primero por el árbitro antes de ver la jugada en video y apreciar la falta previa del delantero tras marcar de cabeza. Triunfo merecido para Diego Simeone y sus jugadores. Controlaron todo el partido, arriesgaron hasta poniendo en la delantera a Diego Costa, que no jugaba por lesión hace más de 30 días. Sin mucha competencia se jugó un gran partido, pero no podrá estar en la vuelta en Turín en 2 semanas por acumulación de amarillas. Y Cristiano Ronaldo ni se vio. Al verse derrotado y frustrado, decidió mostrarle al público su mano con los 5 dedos para recordarles que él ya tiene 5 Champions. ¡Qué mal perdedor! El próximo 12 de marzo, el Atlético jugará la vuelta en Turín con la tranquilidad de tener 2 goles de ventaja. La mala noticia ayer es que Diego Simeone decidió dejar en el banco al colombiano Santiago Arias, quien disfrutó de la victoria de su equipo desde el banco. Gran triunfo del Atlético, pero que no se confíen, doctor Londoño. Que no se confíen. Con la Juventus nunca se sabe y la Juventus estará en su casa con su gente. Y en un minuto estaremos con el senador Ciro Alejandro Ramírez, de la generación del 14 del Centro Democrático, para hablar del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. Muchas leyes metidas dentro de ese plan. ¿Eso es un plan o realmente es una especie de código de leyes dispersas que no pudieron aprobarse en el Congreso de la República? Ciro Alejandro Ramírez, senador, estará con nosotros en un minuto. Son las 6 de la mañana, 44 minutos. Esta es la hora de la verdad.